de hoy veremos el tema de stroke venoso. Yo soy la doctora Adriana Mixel Ruiz Delgado, residente del tercer año de Radiología y Imagen, aquí en el Hospital Universitario de Monterrey, Nuevo León. Y para esta clase, mi maestra asesora fue la doctora Mariana Mercado Flores. Bueno, como una pequeña introducción, pues tenemos que el stroke es un término que va a describir el evento neurológico, el evento clínico, perdón, de una aparición súbita de un déficit neurológico secundario a una enfermedad cerebrovascular. Para el evento vascular cerebral, pues vamos a tener diferentes etiologías, donde la número 1 es el infarto arterial cerebral, donde aquí podemos incluir causa aterosclerótica, infarto de origen cardioembólico o también oclusión de pequeños vasos, como podría verse en los infartos lacunares. También tenemos en segundo lugar la hemorragia intraparenquimatosa con un 15% de frecuencia, donde aquí la principal causa es la hemorragia hipertensiva, donde aproximadamente abarca de 40 a 60% de todas las hemorragias intracraneales. Y aquí mismo podemos incluir la angiopatía amiloidea en pacientes de mayor edad, donde también podemos abarcar malformaciones vasculares, vasculitis, el uso de drogas o una diálisis hemorrágica. En tercer lugar, tenemos la hemorragia subaracnoidea no traumática, donde vamos a tener como etiología un sangrado relacionado a un aneurisma o una malformación vascular, como podría ser también un cavernoma. Y por último, que es lo que vamos a hablar el día de hoy, que es el infarto venoso, con una frecuencia de 0.5 al 1%, pues en los que se pueden presentar como un evento vascular cerebral de origen venoso. Y bueno, el infarto venoso, pues como ya les mencionaba, es una forma infrecuente de ictus. Esto es más frecuente asociado a una trombosis venosa cerebral y frecuentemente podemos ver que se manifiesta con hemorragia o como isquemia, pero es más frecuente verlo si hay hemorragia. En dado caso de encontrarnos con alguna de estas presentaciones, ¿cuándo vamos a sospechar de si se trata de un infarto venoso para diferenciarlo de un arterial? Es que el territorio afectado no va a ser un típico territorio arterial al que estamos acostumbrados a ver. Claro que también esto nos tiene que orillar a sospechar de un infarto venoso, también por el cuadro clínico del paciente y por así decirlo, o sea, el clínico debe tener una alta sospecha de que está ocurriendo un infarto pues de origen venoso. Bueno, vamos a comenzar con un repaso pues de la anatomía venosa cerebral. Y bueno, tenemos que el sistema venoso se puede dividir en senos venosos durales y las venas cerebrales, que estas pues, a su vez se dividen en superficiales y profundas. Bueno, aquí en estos esquemas podemos ver principalmente los senos venosos, donde podemos aquí ver que es el de mayor tamaño, que es el seno sagital superior, que posteriormente va a confluir en la prensa de aerófilo con los senos transversos, uno a cada lado, y el seno recto. También tenemos las venas basales de Rosenthal, que son estas hacia acá, que van a drenar hacia la vena de Galeno, junto con las venas cerebrales internas, que a su vez estas tienen o reciben el drenaje de las venas talamoestriadas, que aquí se borraron un poquito al momento de que borré las líneas, pero deberían estar más o menos a esta altura. Y bueno, acá también en este esquema, en una vista axial, podemos ver también el seno cavernoso con su relación o su parte anterior y su parte posterior. Acá a su vez vemos el seno sigmoideo, que pues va a ir a drenar hacia la vena yugular interna, hacia cada lado.
Y bueno, acá de nuevo vemos el seno recto y los senos transversos hacia cada lado. Este diagrama lo puse para representar principalmente el sistema superficial. Bueno, aquí tenemos las venas corticales, que estas pues van a ser número variado y van a ir a drenar hacia el seno sagital superior. Aquí una muy importante, pues la vena etrolar, que vemos esta que está acá, que es la vena superficial más grande, y esto se va a localizar en la superficie lateral del lóbulo parietal o frontal y va a conectar el seno sagital superior y la vena cerebral media o de la cisura silviana. Y bueno, otra que tenemos también importante es la vena de la B, que esta es el mayor canal venoso de la superficie lateral del cerebro y esta va a atravesar el lóbulo temporal entre la fisura de Silvio y el seno transverso, donde va a ir a drenar acá. Y bueno, pues también aquí tenemos para repasar pues, el seno sigmoideo, donde posteriormente va a ir hacia la vena yugular interna. Sí. Bueno, acá tenemos ya imágenes de angioresonancia, donde pues igual también para repasar las estructuras venosas. Aquí una disculpa, no le quise quitar todas las rayitas porque se borraban las estructuras venosas, entonces pues las dejé. Bueno, entonces como les mencionaba ahorita, pues tenemos al número variado de venas corticales que van a ir a drenar hacia el seno sagital superior, que hacia posterior se va a ir a la confluencia de los senos o la prensa de erófilo, y aquí mismo vamos a tener también las venas cerebrales internas que posteriormente van a confluir en la vena de Galeno y hacia el seno recto, hacia la prensa de erófilo. Esta línea de acá nos está señalando el seno sigmoideo y este de acá pues sería la vena yugular interna. Y pues todas estas, les digo, van a ir a confluir el seno sagital superior, el seno recto y los senos transversos hacia cada lado. En esta vista más como oblicua podemos ver mejor ambos senos transversos. Y en esta de acá pues también podemos ver algunas venas superficiales, que estas pues ya no están intracraneales como tal. Y bueno, también el seno sigmoideo y también tenemos el plexo venoso occipital. En esta patología pues es importante también reconocer cuáles son los territorios de drenaje venoso para diferenciarlos de los arteriales al momento de nosotros ver las imágenes y que tengamos sospecha de una etiología venosa. Y bueno, entonces tenemos que en rojo vamos a tener el drenaje de las venas corticales y el seno sagital superior. En verde podemos ver el drenaje de las venas cerebrales medias y del seno cavernoso. Y en color amarillo vemos las venas, el drenaje de la vena de la B y el seno transverso. Y ya en lila, que es lo más central o profundo, para recordarlo, pues son las venas cerebrales profundas. Y bueno, pues cualquier sitio que veamos de hemorragia o edema en estos territorios, pues nos va a hacer sospechar de alguna trombosis de algún seno venoso o de alguna vena cerebral. Bueno, dentro de la fisiopatología de un evento vascular de origen venoso, bueno, tenemos que los infartos venosos se van a producir debido a la obstrucción del sistema venoso por un trombo o alguna compresión extrínseca. La presión venosa va a ir aumentando y esto va a provocar que se genere un edema cortical y aparición de edema vasogénico, como lo vamos a ver pues ya en las imágenes. Después, pues el edema cerebral puede ir aumentando el grado de la obstrucción venosa y pues va a provocar una cascada cíclica de edema y mayor obstrucción venosa cerebral, donde finalmente con el aumento continuo de la presión venosa va a superar la presión arterial de entrada y esto va a provocar pues un edema citotóxico, que más adelante lo vamos a ver ya representado con imágenes.
Bueno, dentro de los estudios de imagen, bueno, pues principalmente para el EBC, como ya sabemos, el estudio número 1 que se debe realizar, pues una tomografía simple, y en esta vamos a diferenciar si es un evento vascular cerebral isquémico de un hemorrágico. Y bueno, pues recordamos que la tomografía pues es más rápida, es más barata, también tiene una mayor disponibilidad al momento de usarse, y pues la podemos utilizar en pacientes que tengan contraindicación para la resonancia. Y igual, les recuerdo, es el estándar de oro para la detección inmediata de la hemorragia, pero pues en el caso de las microhemorragias pues no es lo ideal. Y en el caso de la resonancia magnética, pues nos podemos apoyar con las secuencias de difusión para detectar la isquemia aguda. Pues la resonancia sabemos que tiene como ventaja que no tiene radiación, pero la desventaja de que es un poco más cara. Está contraindicada en pacientes con marcapasos, implantes metálicos o claustrofobia. Y bueno, en este, pues sabemos que la resonancia es más precisa para ubicar sitios de isquemia o de hemorragia. Y bueno, para las técnicas ya enfocadas hacia el diagnóstico de una trombosis venosa cerebral, pues vamos a tener las secuencias de angiografía por tiempo de vuelo o el 2 de TOF y la venografía por resonancia magnética, ya con el uso del gadolínio. Y bueno, comenzando con la trombosis venosa cerebral, esta puede ocurrir a cualquier edad, pero es más frecuente en pacientes neonatos y adultos jóvenes de 20 a 40 años aproximadamente. Dentro de los factores de riesgo, el embarazo, trauma, deshidratación, infección, anticonceptivos orales, coagulopatías, neoplasias malignas o enfermedades vasculares del colágeno. Pues en sí cualquier estado protrombótico pues va a ser un factor de riesgo. Dentro del cuadro clínico va a diferenciarse de la isquemia de origen arterial, porque pues iba a ser un cuadro un poco más inespecífico, dentro del cual podemos tener cefalea, puede haber déficits neurológicos focales, convulsiones, náusea y vómito, alteración de la conciencia, papiledema, pérdida de la visión o hasta parálisis de los pares craneales. Y bueno, en los hallazgos por imagen, la primera línea pues es una tomografía de cráneo simple y la resonancia magnética simple va a ser más sensible que la tomografía no contrastada para detectar la trombosis de los senos venosos. Y bueno, aquí tenemos distintas imágenes de tomografía en cortes axiales, donde nos llama la atención esta hiperintensidad, que pues no es simétrica, vemos que está más del lado derecho, más o menos al nivel del seno transverso. También en esta imagen del medio nos llama la atención la hiperintensidad del seno sagital superior, densidad, perdón. Y en esta otra imagen axial contrastada, aquí lo que llama la atención es que a nivel del seno sagital superior vemos un defecto de llenado, que lo vamos a ver como un área hipodensa dentro del seno venoso, que pues va a estar rodeado donde sí sigue pasando el medio de contraste, que esto lo vamos a conocer como el signo del delta vacío. Bueno, la tomografía simple, pues podemos ver el trombo agudo o hiperdenso, como el que veíamos en la imagen previa. Bueno, en este caso, la tomografía tiene una sensibilidad aproximadamente del 70% para la detección de los trombos agudos. Y el trombo crónico puede pasar a veces desapercibido si es iso o hipodenso. Y como les mencionaba, la venografía por tomografía computarizada, pues vamos a ver el seno o vena con defectos de llenado y vamos a tener el signo del delta vacío, donde aquí también, pues en esta imagen de tomografía, en una vista axial, vemos también defectos de llenado a nivel del seno sagital superior. Y en esta imagen en sagital, bueno, reconstrucción en sagital, vemos que es el mismo paciente, donde en el seno sagital superior vemos este defecto de llenado, esta hipodensidad,
donde pues no es lo normal o lo común verlo así. Entonces ya podemos hacer el diagnóstico de una trombosis del seno sagital superior. En la resonancia magnética, pues en el T1 vamos a tener, podemos ver el trombo, pero la intensidad de este va a depender de cuánto tiempo lleve ahí. En el T2 puede haber una falta de señal dentro del seno o la vena afectada. En el FLAIR podemos llegar a ver edema del parénquima. Y en las secuencias de T2 pesado o SUI, de susceptibilidad magnética, podemos ver blooming en áreas de trombosis. Y bueno, esta técnica es muy buena para la detección de los trombos venosos corticales. Y en las secuencias de difusión podemos ver la restricción de la difusión en las áreas donde llega a haber isquemia. También en la resonancia también tenemos igual el signo del delta vacío, sobre todo en los senos sagitales y transversos. Y en la venoresonancia vamos a ver ausencia de señal relacionada con el flujo en las secuencias TOP. Aquí les puse cómo vamos a ver en el T1 y en el T2 la edad del trombo. Dependiendo si es un trombo agudo, lo vamos a ver isointenso. Si es un trombo subagudo, lo vamos a ver hiperintenso. Si es crónico, se puede llegar a ver isointenso. Y esto puede depender de las variaciones anatómicas normales en el flujo del seno dural y pueden llegar a simular hasta una trombosis. En el T2, el trombo agudo se va a ver hipointenso, el subagudo hiperintenso y el crónico hiperintenso. Y un seno que se encuentra trombosado ya, pues con algo de tiempo, se puede llegar a ver isointenso. Aquí tenemos algunas imágenes de resonancia magnética. En la primera, que es una reconstrucción en sagital, en T1 podemos ver una intensidad de señal aumentada, una hiperintensidad a nivel del seno transverso, que en su contraparte en axial podemos ver esa misma hiperintensidad que pues es asimétrica, no está del lado izquierdo, entonces nos llama la atención de que pues algo podría haber ahí. Y ya para confirmar, vemos la venoresonancia con proyección de máxima intensidad, donde vemos una falta de señal del seno transverso y del sigmoideo, que esto pues nos confirma el hallazgo de una trombosis. Y ya relacionándolo con lo que les acabo de mencionar de la edad de los trombos, pues si tenemos, si el trombo que está hiperintenso, lo podemos ver en un estadio subagudo. Al contrario de este paciente, donde podemos ver un trombo que ya tiene mayor tiempo ahí, en este caso pues un trombo crónico, donde en esta resonancia en axial en T1 podemos ver que se encuentra de iso a hipointenso más o menos, y en la imagen en T2 lo podemos ver hiperintenso. Y con la secuencia de venoresonancia, pues podemos ver la ausencia de señal en el seno transverso y sigmoideo del lado izquierdo. La afectación del parénquima cerebral se va a presentar de aproximadamente del 40 al 60% en los casos de trombosis venosa cerebral. Esta se puede encontrar en territorios subcorticales que no se encuentran en la distribución vascular típica. Y lo que vamos a observar puede ser edema vasogénico o edema citotóxico. Pueden a veces estar ambos y también hallarse junto con hemorragia intraparenquimatosa. Como podemos ver aquí, esta área de hiperintensidad a nivel del lóbulo temporal del lado izquierdo. Y luego lo confirmamos con este defecto de llenado que vemos en el seno transverso. La hemorragia parenquimatosa la vamos a observar del 30 al 35% de los casos, y esta la vamos a observar más frecuentemente en la corteza o que se extienda hacia subcortical.
aquí podemos ver una hemorragia intraparenquimatosa temporoparietal izquierda que pues principalmente nos puede hacer sospechar de una trombosis venosa, ya que no se encuentra en un área típica de una hemorragia, por ejemplo, en pacientes hipertensos, que sospechemos de un EBC hemorrágico de origen pues, arterial. Y bueno, en la venoresonancia, en una vista coronal, vemos la ausencia de señal del seno transverso izquierdo y del sigmoideo, inclusive pues hasta de la vena yugular, me parece que tampoco se alcanza a ver. Tenemos varias diagnósticos diferenciales o pitfalls a considerar. Por ejemplo, en pacientes con hemoconcentración o que se encuentran en estados de deshidratación o policitemia, podemos llegar a sospechar de que tengan alguna trombosis de los senos venosos. También en pacientes con hemorragias subaracnoideas o subdurales, las granulaciones aracnoideas también es importante diferenciarlas para no dar diagnósticos erróneos. También puede haber asimetría del seno transverso, se puede encontrar hipoplásico o inclusive una bifurcación alta o asimétrica del seno sagital superior. Por ejemplo, aquí en estas imágenes de resonancia podemos ver que vemos como defectos de llenado que se encuentran bien definidos, redondeados en el seno transverso del lado derecho, pero estas son compatibles con granulaciones aracnoideas, que estas pues las vemos similar a la intensidad del líquido cefalorraquídeo. En estas otras imágenes tenemos imágenes de tomografía donde están enfocadas principalmente al seno sagital superior, donde vemos que se encuentra como si pudiéramos pensar que se ve como un signo del delta vacío, pero en este caso se llama pseudo signo del delta vacío, porque aquí estamos viendo una bifurcación alta del seno sagital superior, que pues ya lo confirmamos con la angiografía por sustracción digital. Vemos como el seno sagital superior pues está dividido más hacia, pues más tempranamente, a diferencia de como las otras imágenes que veíamos, que se unía más ya hacia la prensa de Erofilo. En la trombosis venosa cerebral profunda, pues esta va a afectar las venas cerebrales profundas, puede afectar ambas venas cerebrales internas o la vena de Galeno, inclusive el seno recto. Bueno, y pues recordemos que el sistema venoso profundo drena los tálamos, el septum pellucidum, los núcleos basales, el tronco encefálico superior, la sustancia blanca profunda y de los lóbulos parietal, temporal y frontal. Entonces, nosotros ver algún área de hemorragia o de isquemia en estas áreas, pues nos puede hacer sospechar de que se trate de una trombosis venosa profunda, sobre todo con las características que les voy a mencionar a continuación. Y bueno, igual para todas estas patologías o estos tipos de trombosis, el principal estudio que se va a realizar es una tomografía computarizada simple. Posteriormente se puede complementar con contraste o con la resonancia. En los hallazgos por imagen, en una resonancia simple, vamos a sospechar de una trombosis venosa profunda cerebral cuando tenemos un edema talámico bilateral. ¿Ok? Aproximadamente el 86% se va a presentar así. Puede llegar a tener transformación hemorrágica, igual en los tálamos, hasta un 19%. La característica aquí es que va a ser bilateral. Y la venografía por resonancia magnética y las secuencias de susceptibilidad magnética se van a usar para confirmar el diagnóstico siempre que observemos este hallazgo, o sea, el edema talámico bilateral. En estas imágenes que tenemos aquí, tenemos dos imágenes de tomografía y dos imágenes de resonancia. En vistas axiales vemos algo de hipodensidades a nivel de los tálamos de forma bilateral,
No es muy notorio, pero, o sea, es un hallazgo sutil, pero que no debemos pues pasar desapercibido. En esta de acá vemos cómo se ve una hiperdensidad a nivel de las venas cerebrales internas, que pues esto ya nos hace sospechar de una trombosis. Posteriormente se realizó una resonancia. En esta imagen en secuencia FLAIR podemos ver el edema talámico bilateral que les mencionaba, y en esta imagen de susceptibilidad magnética podemos ver cómo presenta hemorragia el tálamo izquierdo. Dentro de los pitfalls en esta patología, los diagnósticos diferenciales van a incluir desde lesiones vasculares, infecciones, desórdenes tóxico-metabólicos y tumores. Por ejemplo, aquí en esta imagen de tomografía vemos pues bastante edema vasogénico, pero también llama la atención como una imagen hipodensa que está haciendo efecto de masa a nivel de los tálamos, y este paciente después se concluyó que tenía un linfoma primario del sistema nervioso central y con afectación hacia el esplenio del cuerpo calloso y hemorragia. Bueno, también podemos tener trombosis de las venas corticales, que estas pues son del sistema venoso superficial. Bueno, estas pues son más difíciles de diagnosticar porque pues son venas pequeñas, están situadas periféricamente y van a variar en número. Podemos ver signos indirectos como lo es el edema, la hemorragia cortical focal, venas colaterales prominentes o inclusive congestión de las venas adyacentes. Aquí vamos a tener un signo que se llama el signo del cordón, que es este que vamos a ver aquí, que se ve como una hiperdensidad, a nivel de, pues sí, de las venas más superficiales corticales. Y bueno, por ejemplo, acá en esta secuencia de susceptibilidad magnética, pues lo vamos a ver pues con aumento de la susceptibilidad magnética, y lo podemos ver asociado con edema. Y bueno, como conclusiones, tenemos que la trombosis venosa cerebral y los infartos son enfermedades raras, pero pueden llegar a ser graves. Puede tener consecuencias devastadoras si no se diagnostican y se trata a tiempo. Las imágenes o hallazgos por imagen van a variar desde algo sutil como edema que apenas va a ser perceptible, o hasta los más complejos, ya con hemorragia, edema vasogénico, y pues la trombosis venosa cerebral. Y pues vemos que esto pues es un desafío inclusive al momento de que el paciente llega con el médico tratante con el médico tratante, ya que pues este tiene que tener una alta sospecha de que el paciente puede estar sufriendo una trombosis venosa cerebral, para también nosotros orientarlo hacia el mejor estudio de imagen que le convenga al paciente y buscar los hallazgos pues de esta patología. Y bueno, pues de mi parte eso es todo. No sé si quieran hacer algún comentario o alguna pregunta. ¿Tienen mucho? Nada más quería pues mencionar que así como los puntos que ya mencionó Mitchell, sobre todo de la primera imagen que vimos aquí en la tomografía, la primerita, el seno es más denso. Eso pues, sí, en la imagen de la izquierda, la primerita. Eso pues podría ser una variante anatómica en la que ese seno sea dominante, entonces tómalo en cuenta. Habría que conocer a detalle el cuadro clínico del paciente y pues también buscar otros hallazgos que nos hagan sospechar en alguna afección de una trombosis para poder darlo
quizás sugestivo y pues sugerir la angiotomografía. En cuanto a la resonancia, si bien el 2 de TOF es bueno, también podemos enfrentarnos a este tipo de pitfalls. Entonces lo mejor sería pues hacer una resonancia contrastada para cuando les llegue a tocar el caso. Y sospéchenlo cuando les llamen a revisar durante los guardias si en las secuencias T2 o FER ven hiperintenso en los sitios de los senos durales o de las venas profundas o de la vena yugular, ya que normalmente pues las deberíamos de ver con ausencia pues, de flujo o de vacío. Hipointenso es lo normal. Si está hiperintenso, pues ahí también, si bien no es algo específico, sí nos podría dar una sospecha. También algo a tomar en cuenta, como si quieres poner las imágenes de los territorios vasculares. En la imagen, la última de mano derecha, vean cómo en la región, en la línea media, pues está afectando de manera parasital. Entonces, si hay algún evento trombótico en el seno sagital superior manifestado con pues, de hemorragia, vamos a ver de manera bilateral y simétrica. Tómenlo en cuenta para pensar en eso y también pues cuando hay afección hacia los ganglios basales. Suele ser como un hallazgo que nos puede orientar a este tipo de afección. Y pues tengan en cuenta como factores clínicos de importancia si el paciente está predispuesto a tener factores trombóticos, sobre todo pacientes que en uso de anticonceptivos y pues mujeres embarazadas, que creo que vemos bastantito este tipo de casos. Y pues como vieron, la clínica es muy variada, desde cefalea hasta crisis convulsivas, entonces tómenlo en cuenta. Eso sería todo. No sé si alguien tiene algo más que comentar, mencionar. Estudios de las guardias de que sospechan por eventos vasculares venosos y les hacen las resonancias y son contrastadas cuando revisando los dos no contraste, hay asimetría, como ya vieron en puede haber asimetría entre un solo y otro, entonces muchas veces condicionar a la hora de dar un diagnóstico. Pero de preferencia, si el paciente está contrastado o quieren hacerle un estudio para la oclusión venosa, que se la hagan después del contraste, no antes. Y otra cosa es de que no todos los eventos vasculares o todos los infartos venosos van a tener las manifestaciones de edema y hemorragia. Hay otros que solo tienen el defecto de llenado o solo tienen la trombosis y no necesariamente van a tener manifestaciones o repercusión a nivel del parénquima cerebral, porque como vemos, no tiene un territorio específico e incluso otros territorios venosos pueden servir para drenar el área o el sitio que esté trombosado. Eso y pues como ya había dicho Ernesto, la simetría es muy importante. Si se recuerdan, así como dices tú, hay veces o variantes en las que el seno transverso del lado derecho drena directamente con el seno recto y el seno longitudinal superior, pues segmental superior, perdón, va a drenar pues mucho antes o después a nivel de la tercera opium. Entonces pueden haber muchas manifestaciones, muchas variantes que pueden llegar a asimilar pues algún defecto de llenado. Sospéchenlo en aquellos pacientes que estén posquirúrgicos, que el sitio sea una afectación retromastoidea, que es mucho más frecuente, en aquellos pacientes que tengan algún estado protrombótico, en aquellos pacientes que tengan alguna infección a nivel del peñasco, que las infecciones o las otitis, las otitis puedan estar, o el proceso infeccioso puede estar adyacente al peñasco, porque como vemos ahí pasa está en la rasgado posterior,
superior y pues ahí pasa el seno, entonces por continuidad pueden muchas veces trombosarlo. Entonces, sean muy específicos, sean muy juiciosos a la hora de revisar los estudios porque no todo lo que parece es. Entonces, tengan siempre en cuenta eso. Por ejemplo, donde pusiste la primera imagen que había dicho bien Ernesto, a veces un hematoma subdural o a veces los pacientes pues no tienen ni clínica de trauma, entonces a veces es un poquito más difícil hacer el diagnóstico de lo que parece. Entonces tengan en cuenta todas las posibilidades, todas las causas para poder llegar a dar un diagnóstico pues, mucho más preciso. Gracias. Sí, lo acabo de recordar. Otro pitfall en pacientes que tengan edema cerebral generalizado, pues el parénquima se ve hipodenso y eso pues condiciona que los senos los veamos más densos. Y no por eso quiere decir que tengan pues, trombosis, para que también ahí lo tomen en cuenta como un pitfall. Es los pacientes jóvenes, que siempre, también es una confusión que los pacientes jóvenes se ven los senos más hiperdensos de forma normal. En un estudio simple, eso nada más, por favor, siempre tengan en cuenta. Digo, si vemos una imagen como una imagen esa del TAC, hiperdensa completamente, asimétrica, pero pues ya eso ya nos tiene que llamar la atención. Y lo otro que les digo es que los pacientes jóvenes, niños, se ven más hiperdensos los senos, pero eso lo vamos a ver en todos los senos, es decir, los transversos, el seno recto, el seno superior, etc. Bueno, sí, la verdad es que es un reto diagnóstico y yo creo que también la parte clínica, o sea, es decir, el paciente, como ya también lo mencionaron, pues es un paciente que llega con síntomas o tiene una clínica muy ambigua, como cualquier otra cosa. Entonces, pues, ¿cómo nos vamos a ir? Como el paciente llega, que generalmente también lo mencionaron, ya lo mencionó Mitzi, puede ser cefalea, puede ser alguna crisis convulsiva. Entonces, si es cefalea, acuérdense que el primer estudio para poder diagnosticar o para sobre todo sospechar o descartar, pues la tomografía simple. Entonces, con la tomografía simple, pues de ahí ya podemos empezar nosotros, si el clínico tiene una duda o no, el paciente no tiene un cuadro muy típico, porque en realidad no hay un cuadro clínico típico de una trombosis venosa, pues es ir viendo todos los hallazgos. Y una cosa importante también, que bueno, eso también lo mencionó él, es que no siempre el parénquima va a estar afectado. Muchas veces hemos visto pacientes en el estudio de imagen en donde está trombosado y el paciente, el parénquima no está nada afectado. Acuérdense también la otra cosa es que se va a manifestar de forma indirecta como una isquemia, ya pues básicamente es el tema, o hemorragia. Hemorragia se supone que es lo más frecuente, pero ya es la complicación más, ¿cómo puedo decirlo? Pues con el peor pronóstico. Sin embargo, no siempre vamos a ver el edema citotóxico, aunque sea isquemia venosa, no vamos a ver el edema citotóxico. Es decir, muchas veces vamos a tener que sospechar por el edema vasogénico, que está en la sustancia blanca, en los dedos de guante, lo que ustedes ya conocen eso. Así se puede manifestar. Y pues a veces sin ver como tal la trombosis, es decir, el trombo. Entonces, eso pues ya empieza a darnos un parámetro para ver cuál es el seguimiento de que tenemos que hacer con estos pacientes. Entonces, otra cosa es que si ese ese edema vasogénico, que generalmente es de la sustancia blanca, y muchas veces es porque se hace se trombosa la vena, sobre todo las superficiales, se trombosan y entonces acuérdense que el drenaje del líquido cefalorraquídeo pues es también a través de las venas. Entonces se empieza a disminuir ese flujo
más bien esa absorción de líquido cefalorraquídeo, sobre todo en ese lugar, y entonces empieza a haber edema intersticial. Por eso es que se va a manifestar así en la sustancia blanca subcortical. ¿Okay? Entonces, pero eso tenemos que ir a buscar forzosamente. Entonces, si vemos eso, hay que ir a buscar la vena que está adyacente, como así por regla. ¿Por qué? Porque eso puede ser una isquemia o una trombosis venosa. Son cosas que a lo mejor, otra vez, es difícil que si vemos afección de sustancia blanca, bueno, pues para que de ahora en adelante ya siempre también sospechen y tengan en la cabeza que es un diagnóstico diferencial que hay que pensar. Lo que mencionaron ahorita de la resonancia magnética, bueno, otra cosa. La tomografía, ahorita por el hecho de ya el multicorte y todo el avance tecnológico que tiene en esa parte, ya se considera la venografía por tomografía, ya se considera con una sensibilidad casi similar, igual a la venoresonancia contrastada, para que eso lo tengan en cuenta. Es decir, no tiene que ser exclusivamente una venoresonancia para que sea el estudio por imagen. Claro que el gol estándar es la angiografía, pero la angiotomografía ya tiene una sensibilidad muy alta, para que lo tengan en cuenta. Y la venoresonancia, pues sí, la verdad es que si ya se va a hacer una sospecha, o se está haciendo una sospecha de una trombosis venosa, pues sí tiene que ser contrastada. Venoresonancia contrastada. Que si el paciente tiene contraindicación, bueno, pues no se hace, o sea, tampoco es así de regla cajón, pero si ya se está haciendo la sospecha o se tiene la duda diagnóstica, hacerlo contrastado. Eso pues eleva completamente la sensibilidad y la especificidad, porque si no, pues el simple también tiene muchos, pues, o sea, se llega a tener muchas dudas, sobre todo por las variantes anatómicas y todo eso. Y ¿qué más les quería decir? ¿Qué más? En el estudio contrastado y vete a los últimos Ese. Miren, aunque el parénquima no esté sufriendo, o sea, no esté alterado, es decir, sí está sufriendo, pero todavía no se manifiesta por imagen. Pero muchas veces el hecho de ir a buscar intencionadamente las venas, por eso siempre les digo, vean el estudio desde mero abajo hasta mero arriba, o como quieran llamar, o sea, de arriba abajo, de abajo arriba, como quieran, pero siempre tienen que ver todo el estudio, porque vean esas imágenes donde estamos ahí, bien, o sea, muy, muy dorsal. Entonces, eso, pues, si no, intencionadamente no buscamos que si la vena está más grande, que si está más gorda, que si está hiperdensa, que pues se nos va a ir y nunca lo vamos a ver. Siempre, aunque sea un estudio simple, cualquier estudio de imagen, ya sea tomografía o resonancia, cuando ustedes estén viendo, sobre todo los que son volumétricos, o sea, los 3D, siempre también volteen a ver las venas, es decir, aunque no tenga sospecha de trombosis, volteen a ver las venas y el hecho de que las venas estén dilatadas, eso es un signo de que nos está diciendo que ese es casi como una bomba de tiempo. O sea, las venas que están dilatadas, si hay una vena que está dilatada, o sea, más, hay que ponerle atención y hay que buscar y preguntar intencionadamente al clínico por la parte, pues lo que está teniendo el paciente, o sea, la parte clínica. ¿Por qué? Porque eso, de verdad, eso en cualquier momento esa vena se revienta y entonces ya empieza a ser sangrados. Y el hecho de que haya sangrado, pues eso ya el pronóstico es menos favorable. Entonces siempre vean las venas, compárenlas de un lado, del otro, sobre todo las que son superficiales, esas venas superficiales son súper importantes, súper.
Las anastomóticas, tanto la superior como la inferior, también son muy, muy importantes para que las vayan siguiendo en su estudio de resonancia magnética o de, bueno, de tomografía de igual forma. Entonces, el hecho de verlas agrandadas, hiperdensas, hiperintensas, pues ya es un poco que hay que ponerle atención. Si me está pasando algo de... obviamente, ahorita estamos en esta clase, pero el hecho de, todos sabemos, si vemos una hemorragia, o dos, pensamos, lo primero que hay que descartar es que no sea algo vascular, que no sea sobredosis periférico, que generalmente es donde como se van a presentar las trombosis venosas, pues es descartar metástasis, ¿no? Pero cuando ya se descarta esto, que ya no, ya sabemos que no, y le hicieron una tomografía de abdomen, de tórax, y no hay nada, pues sospechen en trombosis venosa. Pacientes que, por ejemplo, hasta los hepatópatas, hace poco vimos un caso, no sé si fue el mes pasado, que un paciente con hepatopatía y ya tenía como alteración también, encefalopatía, y aparte tenía trombosis venosa, pues por la alteración de la coagulopatía del paciente. Entonces, son cosas que pues no son, otra vez, no es algo muy específico, pueden ser muchas las causas y desgraciadamente pues el paciente no sabe y desgraciadamente muchas veces el clínico tampoco. Entonces por eso es la parte donde hay que ser más, con nosotros por imagen, tratar de identificar que se pueda deber a una trombosis venosa. No sé si alguien tenga alguna pregunta. ¿Algún otro comentario? Bueno, pues muy bien, muchas gracias. Gracias.